Los dos temas que traigo ahora tienen bastante palabra y son el resultado de revelaciones que el Señor me ha dado en estos años de buscar al Señor en intimidad. Y como son revelaciones, a mí me han hecho mucho, pero mucho bien. Pero no son revelaciones que están alejadas de la palabra, así que yo le voy a compartir palabra en esta mañana. Pero quizás puede suceder que para algunos la palabra sea un poco dura, correctora, y para otros, como digo, solamente sea un recordatorio, y para otros también les ayude a levantar y corregir temas de identidad, por lo menos en esta primera parte. Y quiero empezar recordándole algo que ustedes ya saben, que Jesucristo es lleno de gracia y de verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero por medio de Jesús llegó la gracia y la verdad. Y Jesucristo es 100% gracia, 100% verdad. No es 50 y 50. Los mejores de nosotros, por decir los que nos estamos tratando de portar mejor, somos a veces 50% verdad y 50% gracia. Pero Jesús, nuestro Dios, en realidad 100% gracia, 100% verdad. Tenemos la posibilidad de acercarnos a Él y que Él haga una radiografía de nuestra vida y apunte exactamente lo que quiera apuntar, porque tenemos a un Jesús que es 100% gracia. Así que podemos enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, pero también tenemos inmediatamente después a un Dios lleno de gracia para levantarnos, para que Él pueda hacer en nosotros lo que tiene que hacer. Pues bueno, yo soy boliviana ahora, pero yo nací en la Argentina. Eso ya se los había comentado a varias de ustedes. Bueno, y resulta que esto que pasó con mi vida me ayudó bastante a interpretar este asunto de identidad. Porque cuando nosotros conocemos al Señor, adoptamos una nueva identidad. Es decir, ¿no? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, por completo. Pues bueno, yo, como mi padre es boliviano, a los 18 años vine aquí a Bolivia, nos trajeron a la familia, y bueno, hay un decreto aquí en el país por el cual yo podía adoptar la nacionalidad de mi padre automáticamente. Entonces, como yo había nacido en la Argentina, pero a causa de mi padre, adopté la nacionalidad boliviana automáticamente. Lo que significa que tuve la oportunidad de tener y tengo un carnet boliviano, como si yo fuera boliviana, con todas las de la ley. No como una extranjera que vive en Bolivia, sino como boliviana. Y luego cuando me casé como boliviana. Y luego cuando me tocó sacar el pasaporte, lo saqué como boliviana. Una vez, en uno de mis primeros viajes ya, con el pasaporte boliviano, crucé la frontera a la Argentina, y ahí el gendarme en la Argentina me dijo, bueno, ¿y usted qué hace con su pasaporte boliviano si usted es argentina? Aquí en la Argentina saque su documento argentino. ¿Lo tiene? Porque usted aquí no ha perdido su nacionalidad. Pero bueno, eso fue lo que sucedió y yo apunté toda mi vida con mis documentos bolivianos. Cuando yo estoy en Bolivia, soy boliviana 100%. Tengo todos los derechos de cualquier boliviano, aunque yo nací en la Argentina. Y cuando voy a la Argentina, yo sigo siendo boliviana. Puedo tomar mis documentos argentinos y actualizarlos, y de hecho creo que lo voy a hacer en este próximo viaje. Pero hasta aquí no lo hice nunca, porque si yo tomo mis documentos argentinos y vivo en Bolivia, pierdo muchos derechos en el territorio boliviano. ¿Qué significa lo que estoy compartiendo ahora? Que eso es lo que sucede cuando nosotros conocemos al Señor. Tuvimos primero un nacimiento en la carne. Yo tengo un padre natural, un nacimiento en la carne. Pero cuando conocí al Señor Jesús, cuando le entregué mi vida, obtuve otro nacimiento, que es un nacimiento espiritual. Y ya yo dejé de ser, así como dejé de ser argentina y soy boliviana, dejé de ser una mujer en la carne y soy una mujer espiritual. No sé si le hace sentido eso. Pero qué importante también es saber
que así como yo tengo los documentos argentinos medio viejitos, con mi foto de cuando tenía 15 años, así bastante ajado, pero lo tengo, y tienen valor todavía en el territorio argentino, yo tengo la opción de usarlos o no. Están ahí, son un recordatorio de que yo nací en la Argentina. Ahí está contenido todo el recordatorio y la memoria de mi vida antes de ser boliviana. Y a mí me parece que eso es un tremendo ejemplo de lo que sucede con la carne. La carne está ahí, ¿o no está? ¿Está ahí? ¿Está activa? ¿Está ahí? Parece que está con todas las pilas. ¿Está ahí? Es un recordatorio de nuestra vida antigua. Tiene todas las memorias, todos los registros, la manera de pensar, la manera de sentir, los hábitos inclusive que vienen de generación en generación. Están ahí. Son un recordatorio de nuestra vida antes de conocer al Señor. Están ahí, pero yo decido si los quiero usar, si los hago operativos o no. Así como mi documento argentino, que puedo empezar a hacerlo funcionar o no. Yo no sé si usted entiende esto, pero a mí me ayudó muchísimo a entender este tema de identidad. Porque la verdad es que nuestra vida como creyentes y como líderes de manera especial está moviéndose permanentemente en esa tensión entre la carne y el espíritu. Pues ya nosotros no somos carnales, pero la carne está ahí. Y somos nosotros los que le damos operatividad, le damos poder, le permitimos que empiece a funcionar. Pero podemos elegir. Nosotros somos los que elegimos. Entonces, un asunto de la intimidad con Dios tiene que partir de recuperarnos a nosotros en la identidad, en quiénes somos ahora. El Señor quiere que nosotros empecemos a levantarnos como quien realmente somos. Y yo sé que estoy hablando a pastores, y yo sé que estoy hablando a líderes. Entonces, lo que estoy hablando no es algo que usted no entiende por medio de la palabra, porque ustedes y yo tenemos palabra del Señor en cuanto a esto. Pero yo llego a una conclusión. Yo me convertí a los casi 20 años, tengo 54. Yo llegué a una conclusión de que si yo no vivo adecuadamente mi identidad, no voy a experimentar la verdadera libertad. Y si no experimento la verdadera libertad, no voy a alcanzar los niveles de madurez que Dios tiene para mí. Porque ustedes sabrán que nosotros todos estamos en un proceso. Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y se empezó a dirigir hacia la tierra prometida, ese proceso, ese traspasar de acá para allá, significa e implica nuestro viaje como creyentes. Ya no estamos allá en la esclavitud. Algunos están todavía en el desierto, otros al borde de la tierra prometida, otros en la plena conquista de la tierra prometida, pero ya no estamos allá. Pero el terrible problema de nosotros los creyentes es el de Israel entre fronteras, porque ni está allá en Egipto, ni está ingresado plenamente en la tierra prometida. ¿Y qué es la tierra prometida? Es un lugar geográfico, es un tiempo donde no tenemos problemas, es un lugar donde lo sabemos todo. ¿Será el momento donde usted consiga eso que está esperando? ¿Qué es la tierra prometida? Para mí la tierra prometida es un lugar de madurez, de liberar el potencial de Dios, de que la identidad de Dios se manifieste de una manera contundente. Para mí esa es la tierra prometida. Es el lugar donde avanzamos en la conquista de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, donde encontramos mayor paz. Esa es la tierra prometida. Y saben ustedes que nuestro proceso personal en el Señor es
el Señor en realidad está queriendo que nosotros, sacar de nosotros esa mentalidad de esclavitud y llevarnos a una mentalidad de libertad, de conquista. Y uno de los robos principales que el enemigo hace en su pueblo, es decir, en nosotros, es este tema de identidad. Yo creo, sinceramente lo creo, les decía, en todo este proceso de conocer al Señor, de que el enemigo nos va a dejar ir a la iglesia, nos va a dejar estar en lugares de liderazgo, por decirlo de alguna manera, que no es él el que nos pone, pero por decirlo comunicacionalmente, va a permitir que vayamos acá, allá, que hagamos este curso, que hagamos el otro, que tengamos un lugar de liderazgo, pero se va a trabajar permanentemente para que nosotros recuperemos nuestra identidad. Para que no recuperemos nuestra identidad. Porque Él sabe que cuando ustedes y yo recuperamos y entendemos nuestra verdadera identidad, entonces es caso perdido para Él. Entonces yo hoy quiero traerles ese recordatorio, como decía, un recordatorio, una corrección para algunos quizás esperanza acerca del futuro, porque tiene que ver con identidad, con quienes nosotros somos. Y ahí traje algunas palabras que conocemos, conocidas por todos, por ejemplo esa que dice, ¿no?, que si no nacemos de nuevo no podemos ver el reino de Dios. La palabra del Señor insiste en muchas como estas conocidas por todos de un nuevo nacimiento. Y podemos ver esta otra donde también nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Siempre está la división. Nosotros hemos nacido del espíritu ya. La carne está ahí, es un recordatorio. Pero eso no es lo que yo soy. Eso no es lo que ustedes son. Pero hay momentos de nuestra vida donde la carne parece que nos está gobernando pensamientos, emociones, actitudes, conductas, malos hábitos, que a veces nos hace pensar que esa todavía es nuestra identidad, pero ya no es. Somos nosotros los que le estamos dando la opción para hacerla operativa y viva. Es como les decía hace un rato, yo puedo sacar mis documentos argentinos si quiero, pero esos son solamente un recordatorio de donde yo nací, en la carne. Pero puedo dejarlos ahí. Ahí están, los veo. Pero soy yo quien decido que funcionen o no, usarlos o no. Y ese es el lugar de la carne. Por eso decía que es una corrección de identidad. De manera que nosotros de aquí en adelante, dice el apóstol, a nadie conocemos según la carne. Nos está haciendo notar que hay un conocimiento, una percepción según la carne y un conocimiento y una percepción según el espíritu. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ese pasaje ya lo conocemos. Dice Pablo, a partir de ahora yo no voy a conocer nada según la carne, ni siquiera a mí. Porque nosotros incluso tenemos una idea acerca de nosotros mismos. Algunos de nosotros que todavía vivimos atrapados en inseguridades, en límites, en temores, es porque estamos escuchando la voz de la carne sobre nosotros y nos estamos conociendo según la carne. ¿Por qué? Porque solamente estamos enfocados en esas áreas débiles que todavía están ahí. Son un recordatorio de lo que éramos antes. Así como mi documento. La vida de la carne es un recordatorio para mí permanente de quién era yo antes. Pero ya yo no soy esa persona. Aunque la carne me lo diga por medio de mis pensamientos, de mis emociones, de mis impulsos y a veces hasta de mis metidas de pata. Pero implica además que así como yo no me debo conocer según la carne, yo no le debo conocer a nadie según la carne. Y si ella es mi compañera de equipo aquí en la iglesia, por supuesto que al ser mi compañera de equipo yo le conozco todas sus debilidades, también su fortaleza. Pero yo decido si me voy a enfocar en quién es ella en Cristo Jesús
¿O me voy a enfocar en quién es ella en la carne? Identidad. No solamente para mí, un recordatorio para mí que a partir de ahora yo no me debo conocer según la carne, pero tampoco debo conocer a nadie según la carne. Y entonces no solamente es un recordatorio de identidad acerca de nosotros mismos, sino acerca de las relaciones. Porque el mayor problema también de la iglesia del Señor es no poder hacer equipo. Es no poder hacer equipo y unirse a la manera de Dios. Nos unimos a la manera de lo que podemos. Porque si nos uniéramos a la manera de Dios seríamos equipos poderosos, mucho más poderosos de lo que estamos viendo ahora. Identidad, la identidad es muy, muy importante. Pues la realidad es esta, ya no somos lo que éramos, ha habido un cambio de identidad completa. Y entonces viene la carne y el enemigo y el mundo y nos habla y somos nosotros los que tenemos que decidir obedecerle o no. Y esta es una lección que usted sabe. Si la carne viene y me dice, estás sola, yo no le voy a hacer caso porque yo no estoy sola, aunque no haya nadie alrededor mío. Si la carne viene y me dice, sos víctima, yo digo, ¿a quién estás llamando? Yo no soy víctima, no es ese mi nombre. Aunque alguien me esté ofendiendo, me esté humillando o no me esté respondiendo como yo quisiera que me responda. Esto que yo le estoy diciendo es lo que a mí me liberó de cadenas. Por eso es que se lo traigo en esta mañana. Yo no sé qué parte de esto usted necesita ahora para su vida y con seguridad algo le va a ayudar para ayudar a otras personas. Porque la identidad es clave. Si no tenemos una identidad correcta en el Señor, en quién somos ahora, no estamos experimentando la verdadera libertad que Dios nos ha dado. Y si no estamos experimentando la libertad que Dios nos ha dado, nuestra caminata de madurez se dificulta. E incluso sufrimos más, quiero decirles, ¿no? No solamente ha habido una transformación, donde ya me porto mejor, donde ya pienso un poco mejor, donde ya me corrijo, donde ya pido perdón. Ha habido un intercambio. Pues que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que entregó su vida por mí. Es que yo quiero compartirles a ustedes ahora lo que ya todos saben. No hay nada nuevo acá. Pero el problema es que nosotros perdemos esto permanentemente. Es como que yo estuviera todo el tiempo jugando con mis documentos, ¿no? Un día soy boliviana, otro día soy argentina. Si yo saco mis documentos argentinos aquí en Bolivia, yo pierdo muchos derechos en el territorio boliviano, como le dije hace rato. Entonces nosotros tenemos que chequear este asunto de nuestra identidad espiritual. ¿Y cómo anda usted con respecto a esto? Porque lo que le estoy hablando ahora, que es teoría ya conocida por la mayoría de ustedes, es porque el Señor quiere tal vez hacerle a usted una corrección de identidad. Tenemos una nueva posición. ¿Cuál es la posición? Yo estoy en Cristo, Él está en mí. Jesucristo está sentado ahora a la derecha del Padre, yo estoy en Él, Él está en mí. Cuando Él fue crucificado, yo estaba en Él. Por lo tanto, mis pecados se fueron a la cruz. Y cuando Él resucitó, yo estaba en Él. Por lo tanto, yo resucito una nueva vida también, donde el pecado no tiene poder sobre mí. Corrección de identidad. Ahora, yo sé que esto es más fácil obtenerlo en un lugar como esto y cómo perdemos de vista esto en el día a día. Y yo me anoto en ese grupo. Por eso es que nuestra vida de comunión con el Señor, de intimidad y de humillación es 24/7. Porque es en ese lugar de intimidad donde recuperamos nuestra identidad, ¿o no? ¿No le ha pasado a usted que está desanimado, desanimada, no quiere más, va a tirar la toalla, está enojada, enojado, pero va a meterse con el Señor
Y de ahí se va quedando y vamos otra vez recuperando la esperanza, recuperando el ánimo, recuperando la identidad, porque solamente se recupera la identidad no con palabras, sino en ese lugar donde te encuentras con el Padre y te recuerda de todo esto. Por eso es que si no tenemos una vida de intimidad fuerte, nuestras derrotas van a ser más que nuestras victorias. Porque esto es parte de nuestro día a día. Los enemigos conocen este diseño de excelencia, pero si somos nosotros los que lo perdemos de vista. Los enemigos lo tienen ahí permanentemente. Si no, recuerden este pasaje, Salmo 62 del 3 al 4. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, hombre o mujer, por supuesto, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente conspiran para arrojarle de su grandeza. ¿Usted lo había visto este pasaje? Cuando yo lo leí dije, wow, con razón. Y saben que este pasaje lo recibí un día que me sentía que no quería nada. Y entonces cuando lo leí dije, wow, con razón me siento así. Con razón estoy llena de temores, de inseguridades, y esto que aconteció me ha llevado a esta situación. Y entonces me di cuenta y recordé lo que ya sabemos, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque somos muy rápidos nosotros para mirarnos a nosotros mismos en cuanto a nuestras debilidades. Somos muy rápidos para mirar al prójimo, somos muy rápidos para mirar las circunstancias, somos muy rápidos para sacar conclusiones lógicas, pero perdemos de vista este asunto. Y yo busqué este pasaje en varias versiones. Grandeza. En inglés decía excellence, excelencia. Ellos conspiran para arrojarte, mi hermano, mi hermana, de tu grandeza, de tu excelencia, de tu alta posición, de tu lugar de preeminencia. Es que esa es la verdad del creyente. Y yo sé que usted lo sabe porque usted lo dice y publica esos versículos por acá y por allá y los repite. Pero no solamente deben estar en nuestra mente, tienen que hacerse una revelación. Y yo le desafío en este 2019 a que usted todo el año, a partir de ahora, le ore al Señor y le pida lo que dice en la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 9 en adelante, donde Pablo decía que él oraba todo el tiempo por la iglesia pidiendo que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Le decía, yo oro para que Él alumbre los ojos del entendimiento de ustedes y entiendan a qué Dios le ha llamado y cuál es la esperanza que tienen en Cristo Jesús y cuál es la supereminente grandeza del poder que actúa en nosotros los que le creemos, que es el mismo poder, dice, que levantó al Señor Jesucristo el tercer día de los muertos. Por eso es que usted, mi hermano, mi hermana, no debería conocerse según la carne. Ahora, no confunda, porque en el proceso de humillación nos encontramos cara a cara con nuestro perfil carnal. Si le permitimos al Señor, lo vamos a ver. Pero esa va a ser la oportunidad para ajustarlo, para someterlo, para confesar, para arrepentirnos. Y de ahí nos levantamos otra vez a ese lugar de grandeza, de preeminencia, que es tu lugar, es mi lugar. Y los enemigos ganan terreno porque nosotros se lo permitimos. Y sobre estos pasajes, estas ideas, yo quiero que usted, aparte de anotarlo, le ore al Señor y le pida, Señor, ¿dónde yo quizás necesito una corrección de identidad? ¿Dónde yo quizás he estado perdiendo un poco de vista quién soy yo? ¿Dónde he estado cediendo un poco de terreno a los enemigos? 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Yo quiero que usted note
en esa palabra que dice ahí que ahora Dios nos conoce de una manera que nosotros no nos conocemos. Cuando Dios le ve a usted, no le ve como usted se ve. Y el problema nuestro con respecto a nuestra identidad es que creemos más a la carne, porque no sabemos cómo Dios nos ve. Ahora, en la intimidad con Él, vamos a recuperar muchas de esas ideas. Pero ahora Dios no le conoce como usted se conoce. ¿Cómo usted se conoce? Porque eso es lo que prevalece. O también saben por qué, porque en los tiempos de humillación, como sale todo eso a la luz, nos quedamos ahí. Pero en nuestro tiempo de humillación tenemos que aprender a vernos, sí, en esa faceta de nuestro perfil carnal, pero ir inmediatamente a resolverlo en la cruz. Y entonces empezar a vernos como los hombres y mujeres espirituales que ya somos. Y empezar a funcionar de acuerdo a esa identidad. Porque de nada tampoco nos sirve, ay, yo soy tal cosa, yo estoy sentado con Él en lugares celestiales, qué sé yo, todo lo que nosotros repetimos, pero no hacemos nada. Tenemos que empezar a funcionar de acuerdo a esa identidad. En Hebreos nos recuerda ese pasaje que siempre nos hace pensar cómo fue posible que Esaú entregue su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida, renunció a sus privilegios de identidad. Asimismo, podría ser que en nuestras elecciones cotidianas nosotros estemos renunciando a nuestra identidad, a nuestra primogenitura, a ese lugar de preeminencia, por algo tan sencillo como un plato de lentejas. Algo tan poco importante, tan poco definitorio en nuestra vida. Recuerde que el Señor le está lanzando esta palabra para que mientras usted escucha, también se esté preguntando, Señor, ¿yo hice eso? Yo no puedo creer que yo haya hecho eso, pero yo me encontré reflejada en ese pasaje en varias ocasiones. Lamentaciones 1:11. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Esta palabra es tremenda. Cuando la palabra del Señor habla de los tesoros y de las cosas preciosas, para mí siempre ha sido un recordatorio y una corrección de identidad. Porque lo más precioso que yo tengo y que usted tiene es a Jesús. Lo más precioso que usted y yo tenemos es al Espíritu Santo. Lo más precioso que tenemos es todo el potencial de Dios en nosotros. Toda la vida de Dios, el poder, la capacidad, el potencial de Dios en usted. Dios en usted. Dios en usted. Dios en mí. Así que cuando yo leí un pasaje como eso, dije, wow. Realmente nosotros podemos dar por la comida nuestras cosas preciosas. Y bueno, suena muy raro, ¿no? Hablando de comida, porque quizás la comida no es nuestra necesidad prioritaria en este momento, pero tenemos otras necesidades. En ocasiones, a causa de que nos sentimos solos, buscamos una compañía para satisfacer esa necesidad legítima y a veces lo hacemos a la manera de la carne y del mundo. Tenemos necesidades económicas y en vez de correr al Señor para ver cómo Él es capaz de suplir aquello, nos buscamos una forma legítima también, legal, espero, pero sigue siendo en ocasiones a la manera de la carne y a la manera del mundo y peor en ocasiones a la manera de Satanás. Yo tengo necesidad de ser amada, yo tengo un esposo, gracias a Dios, yo tengo necesidad de ser amada, pero a veces él está con las 3D, despistado, desorientado y desenchufado de su esposa. Pero yo
yo tengo que buscar satisfacer esa necesidad no a la manera del mundo, no a la manera de la carne, no a la manera del diablo. No sé si me dejo entender. Yo quiero traerles esta revelación porque les decía que el Señor me trajo esta revelación y fueron correcciones en la intimidad. Ok, muchos hombres, es cierto. Amén, hermano, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es cierto. Muchas mujeres están maltratando a sus esposos también. Ellos se sienten rechazados por la forma en que se les habla, se les acusa, se reciben quejas y no son amados también. Pero, ya está bien, aplausos. Bien, bien, hermano, bien. Correcto. Pero también nuestros esposos o los varones, no sé si hay aquí solteros también, no tenemos que satisfacer esas necesidades legítimas y válidas, no a la manera de la carne, no a la manera del mundo, no a la manera de Satanás. Entonces, cuando vemos un pasaje como esto, sí, llegamos a la conclusión, puede ser que yo esté entregando mis cosas preciosas por un plato de comida. Es terrible este pasaje. Isaías 8, 12, 13, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y en muchas ocasiones nos sentimos nosotros atemorizados como que no tuviéramos al Señor. Y nos bajamos también de nuestro nivel allá con el Señor, en Jesús, como hijos de Dios. Nos bajamos a la tierra y empezamos a tomar decisiones a la manera del mundo. Por ejemplo, aquí estamos con el tema, habrán escuchado ustedes de Evo Morales, nuestro presidente, que si se va a quedar, que si no se va a quedar, que si hace esto, que si no hace eso, que huyamos. Incluso me hacía reír mi hija, una de mis hijas que tiene 4 hijos, que me pedía justamente mis documentos argentinos y me decía, mamá, pásame tus documentos argentinos porque yo me voy a hacer argentina. ¿Y por qué le digo te vas a hacer argentina? Porque si Evo Morales viene al poder, yo me voy con todos mis hijos a la Argentina. Y yo me quedé mirándola. Nosotros no llamamos conspiración a lo que todo el mundo llama conspiración. Así es. Ahora, si el Señor me manda que me vaya, ya me voy, pues claramente, pero no me voy a estar inventando, porque todo el mundo tiene miedo y dice que aquí no se va a poder. Si Dios me dice que yo voy a poder, yo sé que voy a prosperar aún en esa tierra, si el Señor así lo quiere. Entonces nosotros no podemos bajarnos al nivel. Como yo veo muchas veces creyentes, pastores, tomando decisiones de irse por acá y por allá por temor. No porque el Señor los ha llamado. Ya, ok, por allá el Señor los va a usar también. Porque ni modo. Por su gracia, por su bondad. Así es. Intimidación es una de las estrategias del enemigo para que ustedes y yo actuemos a la manera de todo el mundo. Y miren esta palabra, yo me acongojé las 10,000 veces que el Señor me habló directamente con este pasaje. Tiene mi nombre por ahí, dice, yo te planté como vid de la mejor calidad, como vid de la semilla más fina, pero te has degenerado tanto que ya ni te reconozco. Porque el Señor nos ha dado un perfil, nos ha dado una identidad, nos ha dado dones, nos ha dado incluso todo un bagaje de nuestra experiencia acumulada que Él tiene en sus manos para que seamos cierto tipo de personas, para que tomemos ciertas elecciones, para que dejemos de pensar así y cambiemos completamente. Yo no sé qué le está hablando el Señor a usted, pero es como que el Señor me dijo, lanzarles todas esas palabras, algo estoy haciendo con ellos. Por lo tanto, nos bajamos de nuestra grandeza, de nuestra excelencia. Esta es la idea que estaba transmitiendo, escogemos según la carne el mundo y le influimos de esa manera, le permitimos de esa manera a Satanás que tenga influencia
sobre nuestra vida. Y voy a traer aquí un caso con el cual el Señor me habló muchísimo también, el caso de Ezequías. Bueno, Ezequías, un tipazo, el mejor rey podemos encontrar en la palabra, pero hay mucho que aprender de él en cómo en sus metidas de pata. Hoy yo no quiero traerle la parte que usted ya conoce, que es espectacular de Ezequías, hemos aprendido mucho. Es más, las palabras principales que recibimos en el tiempo de humillación como iglesia cuando empezamos nuestro proceso fue el caso de Ezequías, pero en la parte positiva de todo lo que él hizo. Un momento de Ezequías donde él perdió de vista su identidad, perdió de vista todo lo que él había visto a Dios hacer, pero en un instante de esos, cuando vienen los enemigos, Ezequías le dice al rey de Asiria, que ni siquiera le dice nada, solamente estaba cerca, intimidándolo con su presencia, porque ya se venía el rey enemigo. Y entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Usted tiene la responsabilidad de investigar la palabra, pero déjenme decirle que en esta parte todavía el rey de Asiria no le había pedido nada. Él solito se vio a sí mismo como un pecador, un incapaz, uno que era culpable, se achicó y él solito le dijo, yo he pecado contra ti y haré todo lo que me imponga. Y por supuesto el otro, ni corto ni perezoso, le impuso lo que ustedes ven ahí. Un momento de pérdida de identidad. Estudie la palabra. Yo estudié este caso, me parece espectacular tanto para la parte buena como la parte negativa, lo cual también creo que nos puede ayudar a nosotros que estamos sirviendo al Señor, que le amamos de verdad, que tenemos una historia con Él donde hay muchas cosas buenas que le reflejan a Dios, pero también tenemos nuestros momentos oscuros, nuestras metidas de pata y nuestros momentos de pérdida de identidad. Pero a causa de que él se puso en esa condición y empezó a hablar de emociones y pensamientos que no coincidían con quién era él y con lo que Dios le decía para ese tiempo, entonces él, ¿qué hizo a continuación? Algo increíble. Dio por tanto a Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Lo mismo que Ezequías había conquistado, él mismo se lo entregó al enemigo. No sé si ustedes lo ven. Y yo quiero mostrarle esto. Esto puede ser aplicado en muchos temas. Yo no sé qué es lo que Dios le está hablando, pero yo quiero aplicárselo en este tema de identidad también. Cuando usted entrega su identidad, cuando usted renuncia a quién es usted, cuando usted le cree las mentiras que el enemigo dice, cuando usted le cree las mentiras del pasado que define algo sobre usted, sus fracasos, entonces usted está entregando sus tesoros. Y los está entregando voluntariamente, déjeme decirlo. Porque apenas hay un poco de presión, en ocasiones de presión, y nosotros ya estamos renunciando a nuestra identidad. Mucho peor cuando la cosa se pone más difícil, como quizás alguno de ustedes ahora mismo está viviendo. Pero yo solamente traigo algunos pasajes, la historia es larga. A causa de esto, a causa de que él entregó los tesoros, el enemigo creció. Y a partir de ese momento el enemigo se tomó la autoridad de empezar a hablar, mandó mensajeros, luego habló directamente y empezó, ¿no es cierto?, a intimidar mucho más, no solamente al rey Ezequías, sino ahora a todo el pueblo. Miren lo que significa un líder que no está peleando por su identidad. Y quiero hablarle a los varones también. Un varón sacerdote que está perdiendo su identidad en la batalla.
que está renunciando a ella en la batalla, porque batallas hay. Y por supuesto que usted va a ser el más oprimido. Y quiero decirle también a las mujeres lo que significa que un líder tenga al lado una esposa que está perdiendo la batalla de su identidad. Y lo que significaría lo contrario también. Un líder que tenga a su lado una esposa que está peleando adecuadamente esa batalla. Y aquí por eso encontramos, ¿no? Les dijo el Rabsacés, decida ahora a Ezequías, ya todos los enemigos, ¿no? Ya con voz, directo, hablándoles, intimidándolos a todos. Así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. ¿Más en qué confías que te has rebelado contra mí? O sea, ¿crees que me vas a ganar? ¿Crees que vas a salir adelante? ¿Crees que vas a poder con ese asunto? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Dios? ¿Te olvidaste que yo vencí a los enemigos del pueblo tal, del pueblo cual? A aquellos también les pasó lo mismo, aquel matrimonio también, aquella iglesia también. ¿Pensás que a vos no te va a pasar lo mismo? O sea, la voz del enemigo intimidándote, hablándote. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Semna y Joa al Rabsacés. Estos ya son los del pueblo de donde estaba Ezequías, el pueblo de Dios. Te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. ¿Qué significa esto? El pueblo le dijo al enemigo, a los enemigos que estaban hablando, que sigan hablando en la lengua extraña para que el resto del pueblo no se entere. ¿Y ustedes qué creen que hicieron los enemigos? Le empezaron a hablar al pueblo en su propio idioma, para que no solamente sea intimidado Ezequías, sino todos los demás. Y este asunto de que el enemigo nos habla en nuestro propio idioma para intimidarnos también tiene un mensaje. A mí me habló mucho el Señor acerca de esto, de que el enemigo, que es un gran observador, no es omnisciente, pero es un gran observador de la conducta humana, siempre me va a perseguir a mí a través de aquello donde sabe que yo soy más vulnerable. Y eso es como que si me hablara en mi lenguaje. Usted es más vulnerable en el área del orgullo, de la vanagloria, de la autosuficiencia, de la rebelión. Su área más vulnerable son problemas de autoestima, temores, inseguridades. Sus áreas más vulnerables son que usted se siente inferior a los demás. Su área vulnerable es el rechazo, porque quizás usted viene de una familia de rechazo y por lo tanto esa área vulnerable le hace ser una persona necesitada de amor, de aprobación. Porque el enemigo nos va a hablar en nuestro lenguaje. Por eso es que necesitamos una corrección de identidad. Esas áreas vulnerables o esas áreas no redimidas. ¿Se acuerdan de si estuvieron en el mensaje que di ayer? Ya los días se me pasaron. Que si el enemigo viene, que no encuentre nada en nosotros de qué agarrarse. Esas áreas no redimidas, esas áreas vulnerables. Y sigue el enemigo, no escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. ¿Saben ustedes que la primera vez que leí este pasaje, también así en un momento clave en mi proceso de sanidad y de libertad, yo leí una versión en una Biblia X que había en mi casa y la palabra que decía ahí no era paz, sino decía pacto. Y yo busqué esa Biblia de vuelta y no la encontré exactamente. En las versiones dice hacer las paces conmigo, póngase de acuerdo conmigo y hacer conmigo paz, etc. Pero cuando yo leí la primera vez, decía pacto. Y esa revelación para mí fue
muy, pero muy liberadora. ¿Saben qué entendí ahí? Que el enemigo cuando viene con sus mentiras y yo le acepto esas mentiras y yo se las creo, yo hago pacto con la mentira. Y el enemigo toma ese derecho legal sobre mi vida. Y si usted investiga en la palabra, habla varias veces acerca de pacto con la mentira. Que mi pueblo ha hecho pacto con la mentira. Así que para mí fue una revelación espectacular. Pero sinceramente no volví a encontrar esa versión. No sé si fue una versión especial que Dios hizo para mí en ese momento, donde dice exactamente la palabra pacto. Si usted la encuentra, me la va a mandar. Pero dice, haced conmigo paz. Ponte de acuerdo conmigo, dice el enemigo. No sirves para nada. Sí, no sirvo para nada. No tienes esperanza. Parece que no tengo esperanza. Este matrimonio no va a funcionar. No va a funcionar. El enemigo quiere que nosotros le creamos sus mentiras. Y cuando usted le cree las mentiras al enemigo, usted está haciendo pacto con él. Acuérdese de esto. Desde entonces yo aprendí que yo voy a renunciar permanentemente a todo pacto que yo hago en mi carne con el enemigo. Pactos emocionales, pactos mentales. Normalmente yo oro así. Las personas que están cerca mío en la iglesia saben que yo oro así. Siempre estoy rompiendo pactos emocionales, rompiendo pactos mentales. ¿Por qué? Porque hay pensamientos que coinciden. Pensamientos en mí que coinciden con lo de Dios. Emociones en mí también que a veces coinciden con lo de Dios. Y aquí el enemigo le dice, haced paz conmigo. Hagan paz conmigo. Coma cada uno de su vida. ¿Saben a qué me suena eso? Sigan con su vida tranquilo. Sigan resolviendo sus problemas como hasta ahora. Así dice, coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga, incluso dice el enemigo, y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite, de miel, y viviréis y no moriréis. No oigan a Ezequías, porque él los engaña cuando les dice que Jehová los va a librar. O sea, es atrevido el enemigo. Cuando yo leo estos pasajes a mí me enoja realmente. Y quiero recordarles que ayer les hablé acerca de tener una actitud de pelea. O sea, dejemos de pelear con los demás y peleemos contra estas mentiras que parecen tan verdades porque saben que nacen de nuestra mente. Yo soy la que pienso así. Yo soy la que siento así. Yo soy la que estoy perdiendo la esperanza. Yo soy la que no quiero perdonar. Yo soy la que me siento ofendida. Yo soy la que me siento humillada. Yo soy la que estoy así. Y como soy yo, como nace de mí, entonces yo me uno con eso, en vez de resistirlo. Incluso, como sale de mí, me hace sentir peor. Cuando me pongo un poco las pilas me siento tan mal, tan terrible por haber pensado así, por haber sentido así, por haber hecho esto. Entonces, igual sigue siendo un círculo vicioso. Yo no sé qué mentira usted le ha estado creyendo al enemigo. Es su carne. Y no sé si ya alguno de ustedes ha hecho, como yo había hecho, pacto con el enemigo con mentiras. Uno de los avances más fuertes que el enemigo ha tenido sobre mi vida en el pasado, el recordatorio del pasado, es el tema del rechazo, por ejemplo. Bueno, yo nací en la Argentina, como les acabo de decir, mis padres no eran creyentes, así que yo nací en un hogar donde no se veían cosas muy buenas. Yo fui abusada en mi temprana infancia hasta casi mi adolescencia. De varias maneras he visto mucha violencia. Entonces, el rechazo fue una de las marcas y el temor, otra de las marcas que el enemigo puso sobre mi vida. Eso me llevaba a cierta manera de pensar
y a cierta manera de sentir con respecto a mí, con respecto a las personas, con respecto a las relaciones, con respecto a lo que yo podía hacer, a lo que yo no podía hacer. Entonces, los pensamientos, cuando tenemos historias así, los pensamientos y las emociones que no vienen de Dios son tan fuertes que no se van incluso cuando conoces al Señor. Y que no se van incluso aunque estás leyendo la Biblia. Por eso es que este tipo de revelaciones son importantes, porque es entonces donde el creyente toma posición y se convierte en uno activo que rechaza y resiste esas mentiras. Aún ahora cuando pasa algo, por ejemplo, por ahí, ya sé, incluso en la iglesia, trabajo 50% en la iglesia y 50% en el ministerio, en la oficina que tenemos como ministerio en Sal y Luz. Pasa algo, cualquier cosa, y yo ya siento algo en mi interior. Póngale, por ejemplo, que hice algo mal y todo el mundo se dio cuenta. Empiezo a sentir algo y saben que identifico el temor y el rechazo. Y entonces soy yo la que tengo que decidir si voy a tomar eso como algo que me define o empiezo a rechazarlo. Y cuando estoy en ese lugar, solo le estoy dando un ejemplo de muchos que podría darle, un lugar así en mi interior, oprimida por pensamientos, emociones y a veces una sensación que no sé qué es, pero que está ahí, yo tengo la opción de empezar a satisfacer una necesidad legítima en base a la carne, al mundo o a Satanás o en base al Señor. Y entonces tengo muchas tentaciones ahí. Tengo tentaciones de defenderme, tengo tentaciones de escaparme, tengo tentaciones de sentirme mal, de deprimirme, de tratar de hacer otra cosa para distraerme y hacerme la opa con lo que me está pasando. Montones de tentaciones. Si se trata de una persona concreta que hizo algo en contra mía, tengo tentaciones de hacer algo incluso, de reclamar, o por último, ¿sabe qué? Tengo la tentación de hacerme la víctima, que dicho sea de paso es bien fuerte. No sé si acá habrá alguna o algún de esos. Espero que no. Ese, mi hermano, mi hermana, es el lugar donde usted toma decisiones. Porque incluso a causa de que me rechazan en este lugar, puedo ir a buscar ser aprobado en otro lugar. Puedo agarrar el teléfono y buscar a alguien que me haga sentir bien. Puedo ir a defender mi posición para que me hagan sentir bien también. Necesidades legítimas tratando de ser suplidas a la manera del mundo, de la carne y del enemigo. O puedo correr, ¿no es cierto?, al Señor y decirle, Señor, no sé qué tengo, pero algo está mal y seguramente soy yo. Y ahí, ¿no es cierto?, en la intimidad con el Señor, que el Espíritu Santo venga y nos traiga convicción de pecado, nosotros meternos a la humillación y de ahí recibir la satisfacción de esa necesidad que ahora identificamos a la manera de Dios. Yo no sé si esto es muy complicado. Para mí es sencillo porque le estoy hablando de algo que yo aprendí. Pero quiero trasladárselo en esta mañana con todo el riesgo que significa para que usted ore y le pida al Señor que le traiga revelación sobre su vida. Entonces, ¿qué estoy enseñando en esta mañana? Que hacemos pactos con el enemigo cuando le creemos mentiras. Y la libertad y la madurez tiene que ver con el gobierno de la verdad y no de los sentidos, no de lo que yo percibo, no de lo que yo veo, no de lo que yo siento, no de lo que yo pienso. Las emociones y los pensamientos se unen muchas veces con el pecado. La palabra del Señor en Santiago 1, 14, 15 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. La naturaleza pecaminosa
la carne que está ahí está permanentemente, mi hermano, mi hermana, gestando pecado. Es ese recordatorio de lo que usted era antes. Y quiero decirle esto de vuelta, es usted, soy yo quienes le damos operatividad a esa carne. Porque la carne ya fue crucificada juntamente con Cristo. Está ahí. Pero no es suficiente que usted sepa que ha sido crucificada. Es usted y yo que tenemos que crucificarla 24/7. Y tenemos que identificar las insinuaciones de los enemigos en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa la que le da operatividad también a Satanás. Se llama concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos no gratos a Dios. Esta palabra me gusta mucho porque también trae bastante luz y ya voy terminando. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida. En esta versión NTV dice está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y me gusta esta versión porque esta versión nos arroja la palabra sensualidad allí. Las otras versiones tienen otra palabra para tratar de explicar lo mismo. Continúa Efesios, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, la nueva identidad, estamos hablando de identidad. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El Señor todo el tiempo nos dice, pónganse su naturaleza. Ustedes son esta otra cosa. Vístanse de Jesús, desechen la antigua, no le den operatividad. Y continúa la palabra, la dejé completa para que veamos cómo se une también esto con el tema de las emociones. Además, dice a continuación en el mismo pasaje, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es decir, hace toda una construcción ahí el escritor de esta carta, donde vemos unidos todos estos puntos que yo les he estado mencionando en esta mañana para que ustedes lo estudien, por favor. Y me gusta esta idea, por eso es que lo traje también este pasaje, que encontré en el libro de Marcos de Souza Borges, La cara oculta del amor, es un autor brasilero. Sensualidad procede de sensualitas, es decir, sensitivo, se refiere al sentido, sensibilidad, sensación, facultad de sentir, lo que siento, lo que percibo, lo que capto con mis sentidos. Y Marcos de Souza Borges define la sensualidad como la idolatría de los sentimientos y deseos propios. Y me gustó esta idea, porque hay algunas ideas, algunos conceptos que traen claridad a nuestra vida cotidiana. Y para mí esta es una buena idea. Idolatría, me gustó que diga idolatría, porque idolatría ya nos hace retroceder. No sé a ustedes, pero a mí, yo no me meto con eso. Ya es peso pesado. Idolatría de los sentimientos y deseos propios. Es decir, levantar en un altar más arriba que Dios, quiere decir eso de altar, más arriba que lo que Dios dice, lo que siento, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, lo que percibo. Sensualidad. Que arroje luz un poco más a la lectura de nuestra palabra, de la palabra de Dios sobre estos temas. Y yo lo ponía de esta manera, ¿no? O sea, hay una tensión permanente y donde debe ganar, por supuesto, la palabra, la verdad, lo del Espíritu. Una tensión con lo que perciben nuestros sentidos. Lo que siento, lo que percibo, lo que veo, lo que escucho, entre paréntesis, carne. Así que qué importante es que en esta corrección de identidad también nosotros podamos chequear claramente este mover de la carne en nosotros. La intimidad con el Señor
si es una intimidad con humillación a la manera de Él, nos va a llevar a identificar nuestro perfil carnal. Entonces vamos a poder hacer algo al respecto. Aunque parezca una mala noticia, vamos a poder hacer algo al respecto. Y vamos a salir también, porque el mismo Espíritu de Dios nos va a ayudar de ese gobierno de la carne o de los sentidos, por ponerlo de alguna manera. Porque saben que esa parte de nuestra vida que está lidiando con todo esto es lo que le impide a Dios avanzar más en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia y también en la iglesia del Señor. Dios nos ha escogido para planes. Dios nos ha separado para planes. Es más, si nos estamos deleitando con lo de ahora es poco a lo que Él tiene. Porque lo de Dios es mayúsculo. Es mayúsculo, es algo que nosotros no podemos captar con nuestra mente. Y termina ese mismo pasaje que estaba ahora describiendo de esta manera: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos hasta el día de la redención. Este tema que estamos hablando en esta mañana, esta corrección de identidad, es algo que debemos poner bajo la lupa en nuestra vida, la lupa del Espíritu Santo. No nos va a servir la revelación de otros, necesitamos nuestra propia revelación. Yo hoy les he estado compartiendo esto porque hemos sentido de parte del Señor que es necesario añadir esto para la nueva temporada 24/7 de buscar al Señor, de comunión con Él. Porque el Señor no solamente quiere que nos humillemos, eso es lo primero, pero que del lugar de humillación nos levantemos. No que nos quedemos ahí, porque la verdad que da para quedarse ahí. Porque cuanto más nos miramos y le permitimos al Señor más pecados, más y wow, no terminamos nunca. Pero el Señor quiere que de ese lugar pasemos al otro. Vamos a orar.